¿con qué podríamos pagar la misericordia del Señor? Mientras escuchaba las reseñas y veía las fotos, me sentía viejo, pero claro, ¿cómo no recordar cuando llegábamos a la casa donde el hermano Ítalo, San Bernardo, tomábamos la 24C con el papá? Había que esperar 2 horas para que pasara la liebre. Dejábamos por allá afuera y caminábamos a la casa del hermano Ítalo. Y después asistiendo a la iglesia que estaba acá al lado, escuelas bíblicas. Ha pasado el tiempo y cuando uno empieza a recordar, se da cuenta que el tiempo pasa y se queda también en nosotros. Pero podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Ando muy resfriado y eso va a ser a favor de usted porque va a tener que hablar bien poco. Ayer anduvimos en Parronal, ahí parece que fue peor, pero no podía faltar a esta invitación porque uno a los cumpleaños invita a los amigos, ¿no? Espero que haya sido con ese sentir. Tengo hartos amigos acá que hemos crecido juntos y nos amamos, nos respetamos y gracias al Señor que siguen fieles a la obra de Dios. Dios bendiga a nuestro pastor Eliezer. Me puse mascarilla porque no quería enfermarlo. Y mientras hablaban yo sentía que él se emocionaba ahí, ¿cierto? Eso es porque los años han pasado, están sobre él y de seguro le trae recuerdo la obra del Señor. Dios bendiga a su familia, a su amada esposa, a sus hijas, sus hijos, que también pagan un precio. Los hijos también pagan un precio, lo digo por experiencia, así que Dios les bendiga grandemente a ellos también, que todo lo que se ha conseguido también ha sido gracias a la fidelidad que han tenido con su padre. Dios bendiga a Marquito también, el nuevo pastor. Nosotros allá en San Bernardo también tuvimos un proceso así, el pastor viejito y el pastor nuevo. Y al pastor nuevo le cuesta bastante, fíjese. Los viejitos dejan una meta muy alta, una vara muy alta, y después uno se empieza a cuestionar cómo lo voy a hacer, qué voy a hacer. Me imagino lo que está pensando Marquito. Pero al Dios que servimos es el mismo Señor. Y las promesas de Dios permanecen. El hombre pasa, la mujer pasará, pero las promesas del Señor permanecen para siempre. Así que Dios bendiga a los 2 siervos de Dios que tienen este lugar. Ustedes acompáñenlos, sean fieles a ellos, ¿no es cierto?, en sus proyectos, en sus desafíos, que el Señor les va a prosperar. Qué linda está la casa del Señor. Cómo quisiera llamar a San Bernardo. Nos quedan todavía nosotros 40 cuotas de 141. Ustedes fueron 24 nomás. Eso tenemos que reclamarle al pastor viejito que no nos dejó una iglesia. Pero ahí estamos trabajando para la gloria del Señor. Dios ha sido fiel con nosotros también. La mañana teníamos el culto de los niños. Predicaba Tayel, 7 años. Una hermosa palabra del Señor con 7 años. Y cuando veía pasar los jóvenes son el futuro de la iglesia. Y más que el futuro, el presente, hermano. Porque los jóvenes mueven mucho la iglesia. Así que Dios bendiga a todos los hermanos que componen esta hermosa casa del Señor. Voy a pedirle que se pongan en pie y abran su Biblia en el libro de Mateos, en el capítulo 16. Ando con mi amada esposa que me acompaña. No me deja solo, que no me quiere perder. Por eso me acompaña. Mateos 16, versículo 17. Salí corriendo. Versículo 13. No traje los lentes para leer. Estoy más viejo también. No sé si somos contemporáneos con Ismaelito. Ya, Mateos 16, versículo 13.
versículo 13. ¿Sí? Damos lectura a la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tome sus asientos. Me dijo el hermano Ismael 1 hora mínimo. Sepa si después viene la torta, entonces hay que hacer tiempo. No, hermanos. Qué lindo el Señor. Cuando uno se enamora, hace cosas que son locuras para uno mismo. Me recuerdo cuando me enamoré, para más encima era la hija del pastor, era la menor, jugaba como todo en contra. Y en esos años llovía acá en Santiago, hoy ya no llueve, antes llovía, se inundaba Gran Avenida. Estaban los famosos triciclos que nos cruzaban Gran Avenida. Entonces la Bexita vivía al otro lado de Gran Avenida. Y con esas lluvias, ¿no es cierto? Los papás eran más estrictos antes. Nos daban tiempo para ir, tiempo para volver. Cuando le pedí permiso al pastor para poder, ese fue otro tema más, pedirle permiso al pastor. Me dijo: no lo quiero ver todos los días acá. Fue lo primero que me dijo. Entonces, el día que tenía que ir, no podía abandonarlo. ¿Por qué les cuento esto? Porque parece que llovía mucho, estaba Gran Avenida toda inundada, me sacaba los zapatos, los calcetines, pero hasta que llegaba a la casa del pastor Rociel y llegaba seco, como si hubiese venido del desierto. Porque el amor es así. Cuando uno se enamora, uno hace cosas que aún no están ni siquiera a nuestro alcance. Y qué lindo es cuando nos enamoramos del Señor. No hay algo más hermoso que enamorarse del Señor. Si hay alguien que nos trajo hoy día, fue el amor que tenemos al Señor. Su Espíritu nos mueve. ¿Cómo podrían estos hombres enamorarse del hijo de José, un simple carpintero? Qué desafío del Señor venir a presentarse a esta humanidad que no le conocía, con un propósito de acercar al hombre con Dios. Fue hombre como cada uno de nosotros, un niño que creció, que se desarrolló, que cayó, que a lo mejor sangró, que sufrió, un niño como cada uno de nosotros, pero venía con un desafío que era de presentar este nuevo evangelio, que traía la salvación para las que no teníamos redención hasta ese momento. Bendito el nombre del Señor. Crece el Señor, empieza su ministerio, y al empezar su ministerio no podría ser de otra forma, sino que con un evangelio de poder, un evangelio de autoridad. Vemos los versículos anteriores
cómo Dios desarrollaba con poder y autoridad su ministerio, alimentando a 4,000 personas. Dice la palabra del Señor que se apiadó el Señor y le dijo a los discípulos: tengo pena de tanto que han oído de palabra y no tenemos que darle de comer. Señor, ¿de dónde vamos a sacar para 4,000? ¿Qué es lo que tienen? 7 panes y unos pocos panes, peces. Bueno, dijo el Señor, vamos a hacer lo que debiésemos hacer todos nosotros, a pedir la bendición. 7 cestas llenas de pan, dice la palabra de Dios, que sobraron. Bendito el nombre del Señor. Una mujer: Señor, ten misericordia de mí, porque mi hija es atormentada por un espíritu. Oiga, el Señor en estos versículos anteriores nos muestra todo el poder y toda la obra de su mano en lo espiritual, en la multiplicación y en las sanidades. Dice que nos cuenta la palabra del Señor que Dios como que se hizo el sordo de primera con esta mujer. Incluso los discípulos dijeron: Señor, despáchala mejor. Está molestando, está como metiendo bulla, nos está incomodando. Porque a veces cuando hay cosas que nosotros no podemos resolver, la queremos despachar. Fíjese que los primeros hermanos que bauticé se murieron. Créame que es como un poco, ¿cómo es la palabra? No sé, decirle al pastor nuevo que venga a bautizar y que el hermano en vez de sanar se muera, es como, claro, en vez de la iglesia crecer, menguaba. Pero el Señor le dice: ¿sabe? Tráiganla para acá. Si ella necesita, yo tengo. Porque si hay algo que tiene el Señor, el que es, tiene un corazón inmenso para recibirnos a cada uno de nosotros. Y ella le dice: Señor, mi hija está poseída desde hace tiempo. Si tú pudieses hacer algo. Y mire, el Señor le dice: pero yo no puedo dar el pan a los perrillos. Y esta mujer en su humildad le dice: pero aún los perrillos comen las migajas de la mesa de su amo. Qué lindo es un corazón humilde. La palabra de Dios dice que Dios atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Y le agradó esto al Señor. Y no profirió palabras, sino que le dijo: mira, vete a tu casa. Pero la historia nos muestra aquí en la palabra que al momento de decirle vete a tu casa, en ese mismo momento la niña que había sido endemoniada, Dios la había hecho libre. Bendito el nombre del Señor. Y nos muestran los versículos anteriores que muchos milagros habían. Cojos, ciegos, paralíticos, mudos, que Dios había hecho muchas obras antes de llegar a este versículo. Lo maravilloso de esto es que al Señor a quien nosotros servimos es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. El sábado pasado tuvimos el aniversario de coro, 54 años del coro, y una de las hermanas pidió dar gracias a Dios y andaba con un bebé así como de 2 años y medio inquieto el niño, y ella decía: cuando yo me fui a casar, fui al doctor porque me sentía muy mal y le encontraron un tumor en sus ovarios. Y el doctor lo primero que le dice: tú no podrás ser madre. Te voy a operar y quedarás estéril. Entonces ella, ante esta noticia, llamó a su novio y le dijo: yo hoy día te dejo libre porque nunca te voy a poder dar un hijo. Bien, este varón la recibió, era el amor inmenso por ella, le dijo: eso a mí no me interesa y si Dios no quiere no vamos a tener, pero si Dios da algún día nos va a dar. Se casaron ellos y un día ella contaba su testimonio en su amargura. Dice que subió al 2º piso, oró al Señor, abrió palabra a Dios y Dios le decía: yo te haré reír, yo te haré sonreír. Bendito el nombre de Dios. Y esa mujer estéril cantaba el sábado con su bebé de 2 años en sus brazos. O sea, el poder de Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos.
Dios no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la sociedad. Hoy día estamos en una sociedad atea, dura, incrédula. Nadie cree en nada. Antes usted hacía una campaña en la calle, como lo hacíamos los antiguos, ¿no es cierto? Juntábamos al distrito. Amén, dice el hermano Ítalo. Yo me acuerdo que la iglesia de la Florida llegó a tener una plataforma movible. Y la movíamos a las campañas y hacíamos campañas. Y las almas aceptaban al Señor y venían al Evangelio. Hoy día están prohibiendo hacer puntos de predicación en la calle. Hasta nosotros mismos se nos ha metido esa incredulidad. ¿Qué vamos a ir a la calle si allá nos van a retar, nos van a tirar agua? Allá en San Bernardo han hecho hartas cosas con los hermanos. Lo han insultado, han hecho muchas cosas muy feas. Porque el mundo está incrédulo. El mundo ya no cree al Señor. Entonces cuando el Señor muestra su ministerio y ven todas estas obras, Dios mira a sus discípulos y le hace esta pregunta. ¿Qué dice la gente que soy yo? Dios conoce todas las cosas. Nosotros no. Yo siempre le digo a la vecina, a mí me gustaría el día que me muriera, en el cajón abrir los ojos unos 10 minutos. Y ver quién se va a despedir o quién se ríe en el cajón o que llora de verdad. Mire las cosas, hermano. Más de alguna sorpresa me llevaría. Pero el Señor nos mira en todo instante. Y Él le pregunta a sus discípulos que habían visto sus obras, andaban con Él. Habían visto las sanidades, las multiplicaciones, las liberaciones. Pero Él le hace la siguiente pregunta. ¿Qué dice la gente que soy yo? Y algunos empiezan a decir, claro, algunos dicen que tú eras Juan el Bautista, un poderoso varón de Dios. Juan llamado a preparar el camino a nuestro Señor Jesucristo. De una poderosa palabra, de un poderoso mensaje de arrepentimiento. Algunos decían, ese es Juan. Los discípulos decían, algunos piensan que tú eres Elías que has revivido. ¿Cómo no recordar a Elías, un poderoso hombre de Dios? Profeta de Dios. ¿Cómo no recordar cuando desafió a los Baales? Vaciar agua en el holocausto. Mientras esos profetas se latigaban pidiendo a Baal que incendiara o quemara ese holocausto, Él se dio el lujo de echarle agua a su holocausto. Bendito el nombre del Señor. Pero clamó a Dios y dice la palabra de Dios que cayó fuego del cielo y aún el fuego lamía el agua. Eso dice que eres la gente. Otros dicen que a lo mejor eres algún profeta. Pero si pensamos fríamente, nadie se atrevió a dar alguna opinión personal de ellos. ¿Qué pensaban a lo mejor? Porque el Señor después los mira y le dice, ¿y vosotros quién dices que soy yo? Y ese es el desafío que Dios nos trae hoy día a través de su palabra. Primero a mí. Yo le digo allá a los hermanos en San Bernardo, muchas veces, crea que no pocas, normalmente yo me paro afuera a despedir a los hermanos. Los hermanos cuando se despiden me dicen, por mí lo dijo pastor. La palabra por mí la dijo hoy día. Y créanme que yo nunca ocupo el púlpito para decirle algo a alguien. Yo ocupo el púlpito para hablar de la palabra de Dios. Y siempre digo que la palabra es para mí primero. Porque así me dice la palabra del Señor. Tú que exhortas y predicas. ¿Y ustedes qué piensan que soy yo?, le dijo el Señor. La palabra de Dios no nos muestra ni nos dice nada más hasta la respuesta de Pedro. Pero yo pienso que a lo mejor hubo un silencio. ¿Qué podemos decir? ¿Qué digo yo? ¿Qué se me puede venir a la cabeza? Pedro, un hombre muy especial,
Nosotros somos medios paulistas, siempre Pablo. Pero Pedro es un hombre muy especial. Yo encuentro muy lindo a Pedro en su humanidad, antes de recibir el bautismo del Espíritu y después, mayor aún. Pero Pedro es un hombre muy especial. El primero que salta, ¿no es cierto?, de todo el grupo es Pedro. Dice: verdaderamente tú eres el Hijo del Dios viviente. Bendito el nombre del Señor. Pedro había visto la obra de Dios, el proceder de Dios, la autoridad de Dios. No habían visto un hombre o un profeta cómo Dios lo ocupaba en esos tiempos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando el maestro hace esa pregunta, estos días sentado en la cama yo decía: ¿y qué habrán pensado los otros discípulos? Juan el amado, ¿qué habrá pensado? Lucas, ¿qué habrán pensado ellos de su maestro? Y la pregunta es para nosotros ahora. Si apareciera el Señor y dijera: Juan, ¿quién dices tú que soy yo? Si dijera María, si dijera Luis, si dijera Fernando, si dijera Rebeca, Mario, Francisco, ¿quién dices tú que soy yo? Cuando Pablo recibe al Señor, un hombre tan soberbio que perseguía a la iglesia, con sus cartas fieles a su doctrina farisea, y Dios le sale en el camino, lo bota al suelo, y ya ese hombre soberbio, sus primeras palabras es: ¿quién eres, Señor? No lo conocía. No conocía a quién lo había echado abajo. ¿Cómo podía decir algo? Pero después de 3 años de instrucción, de oír de Cristo, de la obra del Señor, en los versículos 2 adelante, los Hechos, se para él y defiende su primera parte, su apostolado. Pero me encanta cuando él dice: no me avergüenzo de este evangelio. Primeramente dice: ¿quién eres? Años después él se para porque ya conocía a quién servía y dice: no me avergüenzo de este evangelio, porque es poder y potencia de lo alto. Conocía a quien le había llamado. La pregunta para nosotros es hoy día: ¿conoce usted a quién lo llamó? Bendito el nombre del Señor. El Dios que nos llamó hoy día está aquí en medio de nosotros. Y Él quiere darse a conocer. Él quiere presentarte a tu vida en los distintos procesos que estás pasando. Pero como nosotros estamos en una sociedad dura, en una sociedad que ha cerrado su corazón, créame que la iglesia muchas veces también ha hecho lo mismo. Cuando decía Ismael, de hombres humildes que creyeron al Señor para poder construir este lugar, en ese tiempo no habían tarjetas, no habían chequeras, muy pocos tenían una cuenta corriente, había que echar mano a la fe. Y ahí sí que se tenía que conocer al Señor, porque si habían enfermos no se podía llevar a una clínica. ¿Dónde iban? Donde el pastor o donde el anciano. Llévalo a tal anciano para que lo unja. Conocían al Señor. Pero hoy día hasta nosotros en la iglesia, si alguien está enfermo, muchas veces de lo primero que sale de nuestra labia: llévalo a la clínica. Llévalo al SAPU, al CEFAM. Todo lo que no teníamos antes. Nosotros con mi hermano, el Pablo,
Jugábamos en las noches a contar las estrellas entre medio de las fonolas para arriba. Sí, a eso jugábamos. ¿Quién contaba más estrellas? Y si nos llegábamos a enfermar, el papá, la mamá doblaba las rodillas, colocaba las manos y ahí había sanidad. Porque conocían al Señor, conocían al Maestro. Había una intimidad con Dios. Hoy día yo miro a mis hijas. Me quedan 2 solteras todavía. 4 hijas tuvimos con Bexita. Hay 2 casadas, nos quedan 2 todavía. Y cuando las miro que llegan a mí a pedirme, porque están una en la universidad y la otra está en segundo medio, si no me equivoco, tercero medio. Así somos los hombres. Y cuando llega al lado, por ejemplo, a mí no me gusta hablar de los otros. Las chiquillas siempre me dicen a mi papá, usted siempre habla de nosotros. Pero es que tengo que hablar de los míos, ¿de qué voy a hablar de lo ajeno? La Valentina tiene 14 años, 16. Quisiera que tuviera 14. A veces llega al lado mío y me dice, papá, necesito tal cosa. Ya ahí, es que usted es mi papá, po. Y la crianza de nosotros no fue así. Si usted necesita algo, pídale al Señor. Mi papá caminaba horas para ahorrarse el pasaje de la micro y poder traerlo a la casa. Me recuerdo yo que en el trabajo le daban de postre, por ejemplo, una manzana. Él llegaba con la manzana a la casa, mi mamá la partía en 4, y era un trozo de manzana para cada uno. Y no era porque Dios no estaba con nosotros. Hay procesos que tenemos que pasar para poder conocer a Dios. Pero hoy día el mundo no quiere conocer a Dios y eso se ha metido a la iglesia. Papá, necesito algo, no tengo plata, pero ahí tiene una tarjeta, 3 cuotas. Me falta esto, no hay plata, no hay dinero, pero ahí tienes una tarjeta, 12 cuotas. Y no hemos olvidado que tenemos un Dios que es dueño de todas las cosas. Y la iglesia se ha separado de Dios y hemos dejado de conocer a Dios. Hemos perdido la intimidad con Dios. Porque antes la llorábamos. Cuando yo me quise casar, hoy día me llama la curiosidad. Hoy día los casamientos son verdaderas, ¿cómo es la palabra? Verdaderos eventos, ¿no es cierto? Se encalillan en millones para poder casarse. Estos días conversaba con un matrimonio que llegó a la iglesia. Decían, nosotros también recibimos al año miembros nuevos. Ellos no eran matrimonio. Decían, ¿qué bendiciones se están perdiendo por no obedecer a Dios? Y conversaba con ellos. Pastores, que no tenemos los recursos para poder... ¿Qué recursos? Si el que tiene que estar entre medio de ustedes es el Señor. Los demás van a venir, van a comer y... Si es que los ven después. Si llegan con algún regalo va a ser bueno y si no... Pero cuando me casé con la Bexita, nosotros no teníamos nada, hermano. Nada. Un problemita por ahí. Siempre que yo la iba a ver, el día que tenía permiso, la mamá la mandaba a cualquier cosa. Usted sabe cómo son las suegras. Entonces el día que me tocaba ir a verla, a ella la mandaron y yo así como medio angustiado le dije, oiga, ¿y usted no se quiere casar conmigo? Así fue, no sé si estaba turbado, era el Señor, pero le dije, ¿usted se quiere casar conmigo? Sí, me dijo, al tiro, hermanos. Pero después cuando venía de regreso para la casa no teníamos nada, hermano.
Nada, ni una cosa. No sé cuánto habrán empezado así. Pero de muy joven, de muy niño, a mí me enseñaron que si uno se arrodillaba y pedía al Señor, al Dios que nosotros servíamos, Él era poderoso para hacer todas las cosas. Y ese mismo Dios está hoy día conmigo y creo que también está con ustedes. Pero Dios nos invita a conocerlo, porque si a mí me preguntaran hoy día, y eso pensaba en la casa, y me dijera el señor Mario, ¿quién dices tú que soy yo? Cantaban los hombres de valor y decían, y me tocó no habiendo nada en mí. Lo primero que le diría, gracias Señor, porque yo no siendo nada, tú me amaste. Y después, ¿qué puedo decir de ti? Le diría yo, tú eres mi amigo, eres mi amado, eres mi sanador, eres mi consejero, me has consolado, me has ayudado. En mi angustia me has visitado, en mi alegría has sonreído conmigo, porque eso es el Señor para mí. No sé para usted, pero a medida que cada día lo conozco más, mi corazón se hincha al hablar de aquel que dio su vida por mí. Por eso cuando le hace esta pregunta a los discípulos, yo decía, ¿cómo nos saltó alguno a decir? Salvaste, eres buen amigo, eres proveedor, eres ayudador. Pedro da una respuesta. Sí, una respuesta maravillosa. ¿Cómo no reconocer que Él era el Hijo del Dios viviente? Pero este Dios es el mismo Dios que hoy día está en medio de nosotros. ¿Qué quiere el Señor? Que tú le conozcas, que tengas intimidad con Dios, que ya no confíes en los recursos del mundo, sino que empieces a confiar en aquel que te compró. Antes éramos de cualquiera, pero hoy día somos hijos de Dios, sellados por la mano de Dios. Y hemos caído en el juego del mundo. Y me emociona cuando usted escucha a los políticos y dicen, no vienen años buenos, y está la economía mala, y parece que todo se viene abajo. Y nosotros en la iglesia tenemos varios hermanos sin trabajo, fíjese. Varios hermanos sin trabajo. Y los de Acción Social sufren fin de mes, pastor, caja para allá, caja para acá, ¿cómo lo vamos a hacer? Y Dios no ha provisto hasta el día de hoy. Pero ¿sabe por qué me trae un poco de alegría esto? Porque es la única forma en que la iglesia empiece a conocer a Cristo. No debiésemos de sufrir enfermedades. Alguien se puede parar y decir, no, yo soy hijo de Dios, ¿por qué me voy a enfermar? ¿Por qué voy a tener necesidad? ¿Por qué tendré que pasar estos procesos? Porque de una u otra forma Dios te quiere acercar a Él. Sería lindo que nunca nos enfermáramos. Pero cuando estamos enfermos, sí o no que nos acercamos más al Señor. Cuando estamos en necesidad, sí o no que nos acercamos más al Señor. Cuando hay sufrimiento, cuando hay dolores, de la única forma que nos conmovamos el corazón. Pero Dios no quiere eso. Fíjese que Dios quiere tener amigos. Así lo dice la palabra de Dios. Vosotros seréis mis amigos. Hay cosas que a veces no se le cuenta ni la mamá ni al papá, sino que se cuentan los amigos. Hay algunos todavía que dicen, yo los mejores días de mi vida lo pasaba con mis amigos. Fíjese que el Señor quiere ser amigo de nosotros. Que el Señor nos bendiga. Dios quiere que tú le conozcas. El Señor a quien servimos es un Dios vivo. Él no está crucificado. Él resucitó y se levantó de entre los muertos. Y eso es lo que hace a nosotros diferente al mundo, diferente a las otras religiones, diferente a las otras sectas.
que al Dios a quien servimos, Él anda con nosotros y se mueve en nosotros. Otros tienen que cargarlo. Un día pasó por el lado mío un hombre en una moto, soplaba en moto, y detrás de la moto llevaba una cruz y a Jesucristo crucificado. Y usted sabe cómo son los motoristas, con mucho respeto si hay alguien aquí, hay algún motorista, pero ellos son buenos para evadir los carros, ¿no es cierto? Y yo iba en un camión 3/4 para Mancilla. Yo dije, lo tengo que alcanzar. Y el hombre se movía para allá y yo me cambiaba de pista de uno al otro lado. Hice lo imposible, hermano, hasta que en un semáforo que paró el motorista, por ABC, hermano, yo llegué y empecé a tocar la bocina de adelante. Los de adelante mirarían, ¿y qué le pasa a este? Pero los de adelante, tanto que le tocaron la bocina, se corrieron hasta que quedé al lado del motorista. Y bajo el vidrio yo y le empiezo a hablar, ¡ey, oye, ey! Porque iba con su casco y él se saca el casco y me dice, ¿qué te pasa? Yo le dije, ¿por qué llevas eso atrás? Es una cruz. Me dijo, ¿no conoce a Jesús? Sí, le dije, yo sí lo conozco. Lo conozco, pero Él ya no está en esa cruz. Eso quiero decirte, Él está resucitado. Me miró, se colocó su casco y siguió. Yo conozco a quien sirve. ¿Conoces tú a quien sirve? Deposita la fe en quien sirves. Ante tus vecinos, ante tus amigos, ante tus compañeros, en la universidad, en el trabajo, donde quiera que estés, coloca a Jesús primero que tú. Dios bendiga su palabra. Dios siempre ha querido manifestarse hacia nuestras vidas. Nosotros, por la época que estamos viviendo y la sociedad que nos estamos desenvolviendo, hemos dejado de lado a aquel que quiere estar al lado nuestro. Volvámonos al Señor. La palabra de Dios nos enseña, nos dice, volveos a mí y yo me volveré a nosotros. Si estás pasando algún proceso difícil en esta hora, alguna dificultad económica, de trabajo, de salud, es porque Dios quiere revelarse a tu vida. Los discípulos lo primero que dijeron, ¿quién pecó? Cuando vieron al endemoniado. ¿Quién pecó? Porque a veces tenemos eso en nuestros labios. ¿Y qué dijo el Señor? No, si nadie ha pecado, hombre. Nadie ha pecado. Esto es porque yo quiero mostrar mi gloria, mi poder. Y a veces las situaciones que pasamos no es porque hemos pecado, porque a veces nos cuestionamos. Señor, ¿en qué fallé? ¿En qué pequé? ¿Qué hice mal? No, si a veces no lo hemos hecho tan mal, pero Dios no haya cómo acercarse a nosotros. A veces Dios no haya cómo tocar nuestra vida, cómo tocar nuestros corazones. ¿Quién dice? La gente le preguntó primero. Pero después vino la pregunta clave. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Iglesia de la Florida, ¿qué dicen ustedes que es el Señor? Que el Señor nos ayude. Coloquémonos en pie. Dios poderoso, le alabamos, le bendecimos, glorificamos su nombre. Porque entre muchos, Señor, que hay en esta humanidad, usted colocó su mirada sobre nuestras vidas. Y cuando nada éramos, Señor, nos hizo hijos suyos, Señor amado. Gracias, Dios eterno, porque no somos huérfanos, Señor. Usted es nuestro Padre y nos ha dado vida y vida en abundancia. Y junto a la vida en abundancia nos ha dado todas las bendiciones que hay, Señor, para nuestras vidas. Bendice esta iglesia, Señor. Bendice cada hermano, cada hermana. Bendice a los pastores que están por delante de esta iglesia. Si usted le ha guardado durante estos 42 años, usted lo seguirá guardando hasta que usted venga, Dios mío.
Prospérales en toda obra tuya, Señor. Que su mano poderosa esté sobre sus vidas. Y si algún hermano, alguna hermana, Señor, hoy día está pasando alguna aflicción, alguna enfermedad, alguna necesidad, en el nombre de Jesús en esta hora atamos toda enfermedad del diablo y la echamos fuera de los cuerpos, Señor. Todo problema sea solucionado, Señor. Toda puerta que se ha cerrado, que mañana, Señor, sea abierta por tu mano poderosa, para que esta iglesia entienda que tú eres el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, que usted permanece fiel, que el tiempo ha pasado, que los cielos han pasado, pero usted permanece fiel. Gracias, Señor. Gracias, Dios amado. Su palabra nunca vuelve vacía. En el nombre de Jesús, para gloria y honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Con gloria al Señor, dejo este lugar. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.